Vamos en esta oportunidad a hablar de embriología de las primeras semanas del desarrollo. Recordemos un poco la situación al día 14 del ciclo menstrual. Cercano a ese día 14, el ovario, digamos, ya ha madurado un folículo. En la especie humana generalmente es un folículo una ovulación por ciclo. Bueno, cercano al día 14 aproxima ese folículo a la corteza y la va erosionando, generando un estigma, vuelca su contenido y la trompa en ese sector abraza al ovario para que cuando vuelque su ovocito sea contenido por la trompa. El resto de lo que queda del folículo se va a llamar cuerpo lúteo y cambia su patrón de secreción hormonal. Recordemos que hasta acá las células de la granulosa venían secretando estrógenos. Una vez que ovula, el cuerpo lúteo, digamos, cambia su configuración como para secretar hormonas, predominantemente progesterona. Recordemos que en el momento de la ovulación, ese ovocito está completando la primera división meiótica. Cuando es fertilizado, completa la segunda división meiótica. Un espermatozoide llegando a la zona de la ampolla tubárica se va a encontrar con este ovocito que está rodeado de estas células que son las que quedarán de las células de la granulosa y se llama corona radiada. Recordemos que además tiene la zona pelúcida y después recién entra al óvulo. Este espermatozoide está constituido por una cabeza, un cuerpo y una cola. El contenido nuclear, que es lo que interesa, digamos, a la especie, está en la cabeza. Rodeando a esa cabeza, rodeando ese núcleo en la cabeza, tenemos una vesícula que se llama acrosoma. El acrosoma se va volcando su contenido a medida que va ingresando a la corona radiada. ¿Por qué? Porque son una serie de enzimas que le permiten atravesar y le permiten despegar y desarmar esa corona radiada. El mismo acrosoma termina también generando enzimas, volcando enzimas que van a permitirle penetrar esa zona pelúcida. Una vez que entra, contacta sus membranas, digamos, y vuelca su contenido nuclear, constituyendo el pronúcleo masculino. Una vez que es fertilizado, digamos, completa su segunda división meiótica y ahí va a disponer el pronúcleo femenino. Ese pronúcleo femenino, digamos, va a aportar 23 cromosomas y los otros 23 cromosomas los va a aportar el pronúcleo masculino. De esa manera, uno de los hitos de la fecundación tiene que ver con la restitución del número diploide, o sea que la célula 1 de este individuo vuelve a tener 46 cromosomas. Es una célula que arranca con 46 cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Entonces, la restitución del número diploide es uno de los eventos. Otro evento importante es que se define el sexo cromosómico. Si el espermatozoide lleva un cromosoma Y, va a generar, digamos, un sexo cromosómico masculino. Si aporta X, va a ser un sexo, va a generar el sexo cromosómico femenino. Cuando el óvulo contacta con y vuelca su contenido dentro, se genera una reacción de zona que vuelca unas vesículas que están dentro del folículo. De esa manera inhibe al resto de los espermatozoides de entrar. Es una manera de seguridad de que no entre otro espermatozoide. Entonces,
en el tracto reproductor femenino de una mujer madura sexualmente. Tenemos, ¿no es cierto?, vagina, cuerpo de útero, trompa y ovario. En el ovario, en la fase folicular final, tenemos el folículo de Graf, con el ovocito, la capa de la granulosa y las tecas. Este es el antro. ¿Qué pasa cercano al día 14? Se va a lastimar esa corteza ovárica, va a liberar su contenido y el óvulo, el ovocito, digamos, es volcado dentro de las fibras, dentro de la trompa, generando la ovulación. Entonces comienza a migrar. Recordemos que la trompa tiene un revestimiento epitelial que tiene cilias y hace movimientos peristálticos, lo cual va avanzando. Bueno, tenemos la corona radiada, la membrana pelúcida, el ovocito. Acá lo que vemos es el primer cuerpo polar. ¿Por qué? Porque cuando ovuló, completó la primera división meiótica. Por lo tanto, hay una segunda célula, es el cuerpo polar. En el caso del óvulo, cada división meiótica es asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que uno se queda con un rudimento de citoplasma y el cuerpo polar. Y el óvulo que va siendo el ovocito que termina siendo el definitivo, queda, digamos, con la mayoría del citoplasma. Fíjense que acá afuera también, acá en el borde, no afuera, sino en el borde, tenemos estos gránulos, que son lo que contienen, digamos, esa serie de proteínas que terminan inhibiendo la entrada de nuevos espermatozoides una vez que es fertilizado. Entonces acá, como terminó la primera división meiótica en el momento de la ovulación, arranca inmediatamente la segunda división meiótica y se detiene en metafase, esperando a ser fertilizado. Cuando es fertilizado la completa, si no, hasta ahí nomás llega y después se degrada, si no es fecundado. Entonces los espermatozoides son depositados en la vagina, ascienden por el cérvix. Desde acá tenemos la cabeza, donde estaba ahí el acrosoma, y una vez que llegan los espermatozoides al ovocito, tiene que liberar su contenido del acrosoma. Entonces de esa manera comienzan a horadar la zona pelúcida y la corona radiada. Entonces hay una reacción del acrosoma que le permite penetrar, contactar las membranas de ambas células, una vez que entra, digamos, vuelca su contenido generando el pronúcleo masculino. Para que no entren otros espermatozoides, hace la reacción de Solan con esos gránulos y bloquean la polispermia. Esa es la posibilidad de que entre otro espermatozoide. Una vez que es fertilizado, ¿no es cierto?, completa la segunda división meiótica. Una de las partes constituye el segundo cuerpo polar. Y ahí quedan definitivamente formados el pronúcleo femenino y el pronúcleo masculino, que van a constituir la primera célula, y enseguida nomás arranca la segmentación, ya con una división. Por eso es que se dispone después en metafase y queda, digamos, porque esos cromosomas, digamos, aportados por el óvulo y por el espermatozoide, terminan constituyendo esa célula número 1, célula huevo o cigoto. Bueno, a partir del día 0,
cómo van surgiendo los distintos cambios. Hay un periodo que se llama periodo preembrionario, que es aproximadamente hasta la tercera semana. A partir de ahí se llama periodo embrionario, que es donde se van a formar los esbozos de todos los órganos. Donde el primer intento, esbozo de formar un órgano es durante el periodo embrionario. Por eso es que es crucial este periodo, un periodo de vulnerabilidad importante. En el estadio preembrionario, en ese periodo, hay una vulnerabilidad que prácticamente es todo o nada. O el producto de la gestación muere, se degrada, o sigue su camino. En el periodo embrionario es un periodo que es de vulnerabilidad. Como se forman los esbozos de todos los órganos, cualquier noxa que actúe a ese nivel, en ese periodo, puede generar algunos trastornos malformativos. Se extiende hasta la 8ª semana. De la 9ª semana hasta el periodo, hasta entre 37 y 42 semanas de gestación, es aproximadamente el periodo que se llama periodo fetal, que se dedica básicamente a crecer, a desarrollar esos órganos que en el periodo embrionario fueron, se fueron formando. Entonces tengamos este mapa. Desde el día 0 hasta, la tercera semana, periodo preembrionario. Desde la 4ª semana a la 8ª, periodo embrionario, y de la 9ª semana hasta el final, periodo fetal. Este día 0 que estamos contando acá, el día 0 es a partir de la fecundación. Es un detalle importante a tener en cuenta, porque cuando se habla de que una embarazada está transcurriendo su semana 20, por ejemplo, le estamos sumando además las 2 semanas de los 14 días previos, porque siempre se cuenta como una fecha estándar, se cuenta la fecha de última menstruación. Entonces, cuando decimos que un periodo embrionario llega hasta la 8ª semana, pero está contado, desde el día 0, cuando estamos contando que es un embrión estamos en un periodo preembrionario, de 5 días, estamos contando a partir de la fecundación, pero en semanas fecha de última menstruación, le tenemos que sumar, esos 14 días previos, que serían unas 2 semanas. Otra cosa importante para tener en cuenta: durante la primera semana es un bloque de células que se va dividiendo y que se va a cavitar, como ya vamos a ver. Durante la segunda semana el embrión tiene 2 capas, se llama disco bilaminar. Durante la tercera semana tiene 3 capas y se llama disco trilaminar. Es decir, semana 1 es un bloque de células que se cavita a lo último. La segunda semana es bilaminar, la tercera semana es trilaminar. Es un disco, terminando la tercera semana, como fenómeno de la cuarta están los plegamientos que hay cuando adquiere una disposición que tiende a ser la definitiva. Entonces, ese ovario ovula en la ampolla de la trompa, se fecunda con los espermatozoides, y dijimos, se restituye el número cromosómico diploide, se constituye el sexo cromosómico y comienza la segmentación. ¿Qué quiere decir? Comienza enseguida a hacer divisiones mitóticas. Entonces comienza una división.
Todo eso contenido dentro de la zona pelúcida, que todavía está armada. Entonces adentro esa célula número 1 se divide en 2, después se divide en 4, después se divide en 8, después se divide en 16, y ahí constituye lo que se llama la mórula. Lo constituye lo que se llama la mórula. Todo eso está contenido dentro de la zona pelúcida. Cercano al final de la primera semana se cavita, algunas celulitas se despegan unas de otras, entonces constituye una cavidad. En ese momento se llama blastocisto y es el final, digamos, de la primera semana. Con sus características de blastocisto llega a la cavidad endometrial, todavía recubierto por esa zona pelúcida. Llegando a la cavidad endometrial en el final de la primera semana, pierde esa zona pelúcida. Ese acto de perder la zona pelúcida hace que le permita poder pegarse al endometrio. Si la zona pelúcida se sale en otra instancia, que no estando en el endometrio, se va a pegar donde esté. Es el fundamento, por ejemplo, de los embarazos ectópicos. Si la membrana pelúcida se pierde en la trompa, va a comenzar a pegarse en la trompa. Lo habitual es que pierda su zona pelúcida ya estando en la cavidad endometrial. Entonces, de esa manera comienza a implantarse. Final de la primera semana. Entonces, se divide en 2, en 4 y siempre contenido por la zona pelúcida. En 8, en 16 constituye la mórula. Se cavita, a esa altura debería estar en la cavidad endometrial, pierde la zona pelúcida y se pega y comienza la implantación. Entonces llega como blastocisto. Es importante pensar en todo esto del blastocisto. ¿Por qué? Porque las células de afuera de esa estructura cavitada se llaman trofoblasto y van a definir una placenta. Las del centro se llaman embrioblasto o macizo celular interno. Ese embrioblasto es el que va a dar origen real al embrión. Entonces, llega a ese endometrio que a esta altura, como ya estamos pasando el día 15, convengamos que estamos llegando al día 21, llega, digamos, perdón, no es el día 21, estamos en el día más o menos octavo, noveno, o sea, estamos entrando en la segunda semana. Ahí llega a un endometrio que está en fase secretora. Es el día 21, bien digo, es el día 21 del ciclo menstrual. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la ovulación ocurre en un ciclo ideal, ocurre en el día 14. Ya sumamos una semana, estamos más o menos al día 21, llegando con un endometrio de fase menstrual en el día 21. Es decir, que ese endometrio, cuando llega el blastocisto, va a estar en fase secretora. Digamos, está todo calibrado para que sea de esa forma. ¿Por qué? Porque la secreción es lo que va a nutrir a ese blastocisto en un primer momento. Entonces, las células de alrededor, que bien digo, son el trofoblasto, y las del centro, que son el macizo celular interno, forman el embrioblasto. Bien, ese trofoblasto comienza a invadir el endometrio. Se llama sincicio trofoblasto a la subdivisión del trofoblasto, que es el borde de ataque que comienza a infiltrar ese endometrio. Infiltra y incluso, digamos, horada vasos sanguíneos del endometrio, lo cual hace que se vuelque en sangre y se formen lagos de sangre, que eso le comienza a servir también para nutrición. Entonces, ese trofoblasto tiene un borde de ataque que es el sincicio trofoblasto.
Y por detrás, formando parte del trofoblasto, está lo que se llama citotrofoblasto. Entonces, como borde de ataque tenemos el sincicio trofoblasto y detrás viene creciendo el citotrofoblasto. Horada vasos y de esa manera comienza a vincular una circulación materna con esta estructura que está infiltrando el endometrio. Bien, en la segunda semana, ¿qué pasa? Ese macizo celular interno se divide, o sea, el embrioblasto se divide en dos. Una estructura que se llama epiblasto y una estructura que se llama hipoblasto. Entonces, tenemos en la segunda semana que el embrión en sí mismo, el macizo ese celular embrionario y el macizo celular interno o embrioblasto se dividen en epiblasto e hipoblasto. A esta altura, el trofoblasto que está por fuera se divide en sincicio trofoblasto, que es el borde de ataque, y el citotrofoblasto que viene creciendo detrás. Entra en todo su espesor al endometrio. Y ese sincicio trofoblasto que está acá marcado en azul, en un celeste, fíjese que horada los vasos y comienza, los vasos maternos, y comienza a vincular esas estructuras con toda esta estructura que tiene que ver con el embrión y su trofoblasto. Entonces comienzan a invadir, estos son vasos sanguíneos. El trofoblasto tiene un borde de ataque que dijimos que es el sincicio, y por detrás viene creciendo el citotrofoblasto. Fíjense que si nosotros cortamos acá, vemos esta estructura, que es una vellosidad primaria. Se llama así vellosidad primaria. Tiene un centro de citotrofoblasto y está rodeada de sincicio trofoblasto. Por fuera está la sangre materna. Esta estructura luego se va, en el centro, va a ser invadida por tejido conectivo, porque fíjense que hasta ahora es como un epitelio. ¿Sí? Lo invaden tejido conectivo y ahí le va a aportar los vasos. Entonces va a quedar un vaso sanguíneo, que es esta imagen. Va a quedar un vaso sanguíneo que viene y va desde el embrión y se va a vincular con esta estructura que se llama vellosidad, que por fuera va a estar la sangre materna. Entonces, como para decirlo, digamos, de manera sencilla, es como que en un balde de sangre materna, yo meta mi mano con un guante. ¿Se entiende? Bien, el guante es el trofoblasto. Mi mano no contacta con la sangre materna. Vamos a suponer que mi mano, los vasos de mi mano son los vasos que van al embrión. Entonces, si yo meto mi mano en ese balde de sangre materna, mi sangre no contacta con la sangre de la madre, sino que lo hace a través de una barrera que precisamente es sincicio y citotrofoblasto, además de la pared del vaso sanguíneo. ¿Se entiende? Entonces, entre la luz del vaso sanguíneo que viene y va del embrión feto a la sangre materna, hay toda una estructura que vendría a ser el equivalente de lo que yo digo con el guante, mi piel, hasta llegar a mis vasos sanguíneos. ¿Se entiende? Ese equivalente es el sincicio y el citotrofoblasto. Es decir, que un nutriente para pasar de la sangre materna a la luz del vaso sanguíneo que va a ir al embrión, tiene que pasar por sincicio trofoblasto, por citotrofoblasto, pasar, digamos, el epitelio del vaso sanguíneo. ¿Se entiende? Todo eso constituye una barrera importante, que es la barrera placentaria. Bien. Más o menos estamos acá en la segunda semana. Entonces, en la segunda semana, el embrión va a tener digamos, dos estructuras, el epiblasto y el hipoblasto. Eso va a ser hasta completar más o menos la segunda semana.
En la tercera semana ocurre un evento que es crucial, es la gastrulación. La gastrulación, que ya vamos a ver un video, va a generar una tercera capa. Esa tercera capa define el embrión trilaminar. Estamos en tercera semana. Entonces, lo que antes era el epiblasto, ahora se va a llamar ectodermo. La del medio se va a llamar mesodermo y la capa del otro lado, digamos, se va a llamar endodermo. Entonces va a quedar ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces, segunda semana, epiblasto e hipoblasto. Tercera semana, ectodermo, mesodermo y endodermo. Del lado del ectodermo va a haber una vuelta de células que revisten la cavidad que se llama amnios. Del lado del endodermo va a haber una cavidad que se llama saco vitelino. Una prolongación de ese saco vitelino es la lantoides. Esa estructura trilaminar se dispone en ectodermo, mesodermo y endodermo, excepto en dos sectores. Se llama membrana bucofaringia, esa unión del endodermo directamente con el ectodermo, y la membrana cloacal o placa cloacal, digamos en el lado más caudal del embrión, que va a formar, va a estar en contacto el ectodermo con el endodermo. Entonces, tenemos esta estructura de epiblasto e hipoblasto, el amnios y el saco vitelino. Bien, ¿cómo ocurre la gastrulación? Acá estamos viendo un corte sagital. Se forma una fosita primitiva y un surco primitivo. Ese surco primitivo, si lo vemos en un corte transversal, nos vamos a ver que está el epiblasto y el hipoblasto. En el caso digamos, a partir de esa fosita se vuelcan células que van a reemplazar el endodermo, a partir de ese surco primitivo. Todo esto es fenómeno de la gastrulación. También a partir de ese surco primitivo se van a formar, digamos, las células que van a constituir el mesodermo. Es decir, que de ese surco primitivo va a formarse tanto, a renovarse ese hipoblasto constituyendo el endodermo, se va a constituir el mesodermo y el ectodermo. Bien, esas celulitas que se van metiendo a partir del surco van a ir ocupando todo el espacio, digamos, que queda en el medio del endodermo y del ectodermo, excepto en las placas, la membrana bucofaringia y la membrana cloacal que está acá a nivel caudal. Entonces queda el ectodermo, endodermo y en el medio el mesodermo. La notocorda se va a formar también a partir de esa fosita primitiva. A partir de esa fosita primitiva, que va a ser primero un cordón sólido, luego se va a formar un canal en medio. Son células que tienen una tensión especial en el citoplasma, lo cual le da más estructura y, digamos, su formación va a estimular el sistema nervioso central, que ya vamos a ver. Entonces, vamos a poner. Entonces se forma la notocorda, ahí en verde, en el dibujo de abajo. Vamos a ver cómo después se contacta con el endodermo, y quedan en comunicación. Entonces, por la gastrulación, ¿qué es la gastrulación? Es cuando se forma esa fosita primitiva y ese surco primitivo comienza, digamos, a volcarse células que van a renovar ese hipoblasto y va a constituir el endodermo, y va a volcar también células en el medio que va a constituir el mesodermo embrionario.
Bueno, entonces, fíjense cómo la notocorda formada va a estimular a otro surco por encima. Esta es una vista, como que estuviéramos viendo de arriba, viendo desde el amnios, como va a estimular a que ese ectodermo también forme otro repliegue que se llama pliegue neural. Bueno, a esta altura, a nivel del endodermo, ese repliegue que se llama alantoides comienza a elongarse y proyectarse a lo que va a ser el cordón umbilical. Entonces, dijimos que en la primera semana tenemos digamos un macizo celular y se va a cavitar formando el blastocisto. En la segunda semana el embrión es bilaminar con epiblasto e hipoblasto. En la tercera semana, como evento de la gastrulación, ese epiblasto comienza a, digamos, generar células que se vuelcan por ese surco, renovando el hipoblasto y constituyendo el endodermo, y además volcando células en el medio, generando el mesodermo. Se forma la notocorda, que digamos que le da eje y estructura, y por encima ese ectodermo resultante también comienza a emitir un segundo pliegue que va a dar el tubo neural. Entonces, fíjense que ese segundo pliegue se llama surco neural y se va, digamos, cada vez de manera cada vez más, ese surco se va aumentando en su tamaño, hasta generar que se forme un tubo, y ese tubo se despega del ectodermo. Entonces, de esa manera me queda ectodermo con el tubo neural, la notocorda, mesodermo y endodermo, ¿de acuerdo? Si lo veo en un corte transversal. Bien, ¿qué pasa con ese corte transversal? En la cuarta semana los eventos importantes son los plegamientos. Entonces yo tengo un amnios arriba, un saco vitelino abajo, ectodermo, mesodermo y endodermo. Si yo lo veo en el plano transversal, cuando se pliega, me queda un tubo. Ese tubo por dentro va a estar revestido por endodermo. Por fuera me va a quedar el ectodermo y en el medio el mesodermo. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Cuando se pliega, me queda una estructura hueca con un centro endodermo, por fuera el mesodermo y de manera más externa el ectodermo. Eso en un plano, digamos, transversal. En un plano longitudinal también pasa lo mismo. Se pliega, digamos, si yo lo veo de manera sagital, se pliega en este sentido. Entonces se pliega así y así, dejándome en el centro endodermo, rodeado de mesodermo, y por fuera revistiendo todo el ectodermo. Además, recuerden que el ectodermo ya va a haber largado su surco y va a haber formado el tubo neural. Entonces, de esta manera tenemos cómo se pliegan. Esto que es el endodermo, digamos, es lo que yo estoy ejemplificando en sentido transversal. Y en sentido longitudinal se pliega de esta forma. Por eso es que cuando se pliegan, recordemos que el amnios está en relación al ectodermo. Por eso cuando se pliega, que queda todo revestido de ectodermo, queda el amnios aumentado y el saco vitelino cada vez más ajustado.
Entonces, los plegamientos del embrión. Tenemos en el plano transverso, tenemos acá entonces amnios, endodermo, saco uterino, perdón, ectodermo, mesodermo en rojo y endodermo en amarillo. Ahí vemos en un corte transversal. Tenemos acá en el centro la notocorda. Entonces tenemos, ahí están las referencias puestas. Bien, cuando se comienza a plegar, se forma el tubo neural arriba. Esto que vemos arriba es la formación del tubo neural. En un momento, estas son las crestas neurales, que son las crestas de ese tubo. Ahí se formó ya el tubo y comienza en este sentido, ¿de acuerdo? Entonces, vemos que queda una estructura que está en amarillo. Ahí vemos el endodermo que va ajustando y el saco vitelino que cada vez queda más chiquitito, rodeado del mesodermo y ectodermo. Hay un corte a otra altura. Un corte a otra altura. Fíjense que se forma de arriba el surco neural, se forma el tubo neural a partir de ese plegamiento y queda ajustado el endodermo en el centro y cada vez más pequeñito el saco vitelino, y todo esto es el amnios. Ese en un sentido transversal. Entonces queda endodermo dentro, rodeado de mesodermo y por fuera. Vamos a ponerlo de vuelta. Entonces queda endodermo rodeado de todo esto blanco y rojo, cavitado incluso. Todo esto es mesodermo y todo esto celeste es el ectodermo. Por eso que podemos decir que el endodermo, por eso es importante del disco trilaminar, el endodermo es, en definitiva, va a formar lo que es, por ejemplo, todo el tubo digestivo. Esto celeste, digamos, que aparece acá, que es el ectodermo, va a constituir, por ejemplo, la piel. Originado de ese ectodermo el tubo neural, o sea, el sistema nervioso central, el sistema nervioso. Y todo esto blanco y rojo son las estructuras mesodérmicas. Va a formar todo lo que tenga que ver con la estructura nuestra, ya sea músculo, hueso, cartílago. Bien. Ahora vamos a ver un plano sagital de corte, cómo se pliega. Una cosa particular, una característica acá, está lo que va a ser el corazón, o sea que está por encima, digamos, del plano de lo más cefálico. Nada más que los pliegues después lo ubican en el centro. Fíjense que cuando se pliega, el corazón termina ubicado a nivel torácico. Como ese ectodermo termina revistiendo toda nuestra estructura, generando la piel y el tubo neural, que acá no está dibujado. Todo este centro va a terminar formando el tubo digestivo. Es decir, que si yo en mi disposición, digamos, como para hacerlo gráfico, si yo tuviera solamente un tubo digestivo así, digamos, derecho, digamos, desestimaría todos los pliegues de los intestinos y demás y quedara derecho de mi boca a mi ano, y yo lo abro y lo pongo de perfil, soy el embrión trilaminar. ¿Se entiende? Si yo tuviera todo mi esófago derecho, el estómago derecho, los intestinos derechos, el colon, todo hasta mi ano, y lo abro y les pongo así, soy el embrión trilaminar. Sería eso, el endodermo, en el medio todo lo que son mis músculos, mis huesos, mis cartílagos, todas esas cosas son mesodérmicas. Los riñones, los huesos de la columna vertebral, todo eso es mesodérmico.
y después estaría toda mi piel, que es ectodérmica, y a partir de ese ectodermo se formó mi tubo neural. Entonces, después se plegó así y me plega así, constituyéndome. Entonces, el endodermo es obvio que sea que dé origen al tubo digestivo. A partir de ahí, también, digamos, se genera un esbozo que va a formar mi tráqueas, bronquios y pulmones. A partir de ahí se va a ramificar ese endodermo y va a dar proyecciones que van a dar origen al páncreas, al hígado. Pero ¿se entiende esta analogía que estoy haciendo? Si yo tuviera un tubo digestivo derecho y lo abro y lo muestro de perfil, sería todo esto endodérmico. En el medio todos mis huesos, riñones, cartílago, músculo sería mesodérmico, y por detrás estaría, digamos, ese ectodermo. Cuando se pliega, me ajusta el saco vitelino y prácticamente queda, digamos, reducido, digamos, involuciona. Y cuando me pliego, todo el amnio que tengo es lo que me va a terminar revistiendo, digamos, como una cavidad hidráulica donde, digamos, está contenido ese feto embrión. ¿De acuerdo? Por eso es que resultamos dentro de la cavidad amniótica. Bueno, todo esto ocurre metido en el endometrio, pero no en la cavidad propiamente dicha, sino en la mucosa del endometrio. Por eso es que la luz del endometrio se va cada vez reduciendo más. Bueno, muchas gracias.